Muy buenas noches. Pues vamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje, la semana número 1 de este módulo número 5 de argumentación. Sean pues bienvenidos a este espacio. Por ahí nos acompaña Elia. Gracias por asistir a este espacio. Hoy, 16 de noviembre del 2022, pues empezamos. Buenas noches, Elia. Nos acaba de escribir por el chat. Hoy, 16 de noviembre, pues vamos a dar inicio a este primer espacio abierto en el cual buscamos pues, un sinnúmero de objetivos, un sinnúmero de propósitos, de tal forma que nos pueda ayudar o nos ayude a concretar, a complementar nuestros aprendizajes o nuestros propósitos esperados. Bueno, pues para dar inicio de manera formal, vamos a ver cuál es la agenda del día, la cual tenemos preparado. Como bien ahí se distingue, estamos en la primera semana, ¿no? Y es el primer espacio abierto de este módulo número 5 de la generación 41. Pues ahí encontramos el orden de la sesión, encontramos pues la bienvenida, la presentación por ser el primer espacio abierto, el primer encuentro que tenemos, nos vamos conociendo en la medida en que vamos avanzando, perdón, en la medida en que vamos conociéndonos, a la medida en que vayamos igual encontrándonos en estos espacios abiertos. Entonces, por eso viene un momento de presentación, viene el propósito de la sesión, buscamos que tenga un sentido, ¿no? Por lo menos ser conscientes del por qué estamos conectados en este momento. Luego tenemos el apartado de dudas y comentarios. Vamos presentando algunos ejemplos y especificaciones de los temas o de los tópicos que nos encontramos, las conclusiones y la despedida, ¿no? Entonces trataremos de ir cubriendo o trataremos de presentar todo lo que podamos en este espacio de tiempo y pues igual, pues se busca que haya una participación activa de tal manera que también pues sea hasta cierto punto un espacio de diálogo, ¿no? Que no sea de manera monótona y que tampoco, pues, sea el asesor virtual, nada más el que esté hablando, sino que también, pues, ustedes compartan, ¿no? Ahorita veremos el objetivo de estos espacios abiertos y, bueno, pues vamos viendo qué es lo que nos vamos encontrando, ¿no? Pues así trabajaremos en esta primera sesión, en este orden, ¿no? Bien, pues empiezo yo con la presentación. Un servidor yo me llamo Francisco Hernández de la Cruz, soy licenciado en filosofía, también maestro en educación e investigación, soy pues originario de Villahermosa, Villahermosa, Tabasco. Actualmente tengo 41 años y bueno, dentro de los gustos que podría compartirles, pues es un poco la música, sobre todo los boleros y pues ver el fútbol, ¿no? Hubo un momento en el que jugaba pues un poco el deporte, lo practicaba, pero bueno, con el paso del tiempo, de las ocupaciones, de pues, cuestiones de salud igual, pues no me permitieron continuar jugando este deporte, pues que como es de contacto y a veces hay algunos golpes, y pues eso también me impedía por prescripción médica continuar jugando fútbol. Entonces, por ahí podemos decir que, pues esas son, o son los datos básicos, ¿no? Que podría yo compartirles. También en el foro de novedades, por ahí les dejé un video que también, pues, desde ahí comparto, ¿no? Sobre mi experiencia profesional, sobre la trayectoria que ha tenido un servidor en función de el área educativa. Entonces, por ahí también pueden ver el video. Ahí les compartí una liga y también en mi perfil del correo electrónico de esta cuenta de la cuenta institucional, también ahí pueden encontrar algunos datos que encontrarán sobre un servidor, ¿no? Entonces, este, en lo que pueda apoyarles, en lo que gusten, igual, en lo que necesiten, con toda la confianza del mundo, pueden acercarse, pueden escribirme, ya sea por el mensajero, ya sea por el correo electrónico, pues ahí tienen esas dos vías. Para cualquier situación que se presente, no duden en escribirme y yo les contesto, yo estoy atento a ustedes, ¿no? Entonces, sí me gustaría también por aquí, que se presentaran, que pues, me dijeran sus nombres y de dónde son,
desde dónde están tomando esta experiencia, y con eso es suficiente, ya sea que abran el micrófono o ya sea que escriban por medio del chat. Entonces, por aquí también damos la bienvenida a Fabiola Ortiz y a Jessica Ramírez. Adelante, quien guste iniciar, con toda la confianza del mundo. Puede ser escrito por el chat o pueden abrir su micrófono con toda la confianza. Bien, ya nos escribió una de sus compañeras en el chat. Enseguida voy a leer sus datos. Dice que se llama Elia Hernández Bautista, del estado de Oaxaca. Mire, y le gusta jugar básquetbol, ¿no? Pues, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Agradezco que nos compartas. Jessica también nos acaba de escribir. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Galindo Ramírez, 18 años. Soy del estado de San Luis Potosí y también le gusta el fútbol. Pues ahí somos afines hasta cierto punto, ¿no? Pues qué bueno que haya un gusto por el deporte, querramos o no, también nos favorece en lo relativo a la salud. Bueno, pues agradezco a Elia y a Jessica. Esperamos un tantito más para ver si Fabiola se presenta, ya sea por el chat o ya sea por el micrófono también. Pues ahí está. Fabiola Ortiz dice: hola, mi nombre es Fabiola Ortiz Reyes, soy ama de casa y estudio prepa en línea, 18 años, casi por cumplir 19, en un mes, y vive en Jalisco y le gusta bailar, ¿no? Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, pues agradezco nuevamente su confianza. Creo que en este espacio somos pocos y eso nos ayuda o nos favorece para que también se vaya creando este clima, este espacio en el cual con toda la confianza ustedes pregunten sin temor a equivocarse. Si nos equivocamos, pues igual nos corregimos o simplemente no comentamos sin ningún problema, ¿no? Crean, que siéntanse con la confianza de compartir. Al fin de cuentas, este espacio es para eso. Por ahí se va a unir, creo que también Natalia, es el nombre que aparece ahí. Vamos a ver si también se entra en esta dinámica. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. Natalia Marisol levantó la mano. Natalia. Natalia, estamos en la etapa de la presentación, según el orden del día, pues he programado que nos presentáramos. Ahí en las diapositivas está mi presentación, yo también lo dije de viva voz. Tus compañeras o compañeros igual del grupo de la generación 41 también han colocado ya en el chat algunos datos, quiénes son, de dónde son, cuántos años tienen, ¿no? Si deseas igual compartir tu presentación con toda la confianza, pues aquí, ya sea por el chat o ya sea que abras tu micrófono, adelante, como tú consideres. Muy bien, ya nos escribió Natalia por ahí, nos dice que Marisol Rodríguez Jurado, ¿no? Nos dice que se llama Natalia Marisol Rodríguez Jurado, del Estado de México, tiene 20 años y le encanta el maquillaje. Mire, hay varios gustos, ¿no? Pues bienvenida, Natalia, muchas gracias. Hace un rato comentaba, ¿no? Que somos pocos y que vamos a intentar crear un ambiente o un clima de confianza, en el sentido de que pues aquí pues todos compartimos nuestra experiencia, todos compartimos nuestras dudas y pues no hay temor a la equivocación, al error. Al fin de cuentas, todos estamos para aprender. Voy a leer rápidamente los nombres de tus compañeros o de los que nos acompañan. Aquí encontramos a Eli Hernández Bautista, del estado de Oaxaca, y le gusta jugar básquetbol. Está Jessica Ramírez, ¿no? También tiene 18 años, del estado de San Luis Potosí, y le gusta el fútbol. Luego Fabiola
Su nombre, Fabiola Ortiz Reyes, ama de casa, estudia prepa en INIASEP, tiene 18 años, pronto cumplirá 19 en un mes y vive en Jalisco y le gusta el baile, ¿no? Y tú que nos has compartido y te has integrado, que nos ofrece que les gusta el maquillaje también, ¿no? Entonces, más o menos es el rango de edad de todos ustedes. Entonces, pues igual creo que estarán en el mismo contexto respecto de la edad. Aquí el único grande o mayor en este caso es un servidor, ¿no? Pero bueno, gracias por su confianza, gracias por sus datos y bueno, vamos a darle continuidad a lo que se ha preparado para este espacio abierto para el aprendizaje. Bien, bueno, después de la presentación, pues ahí está el propósito de la sesión. Como hace un momento les mencionaba, ¿cuál es el objetivo de estos espacios abiertos? Pues que se cree un clima de confianza en donde podamos pues colaborar en el conocimiento de la comunidad, ¿no? Que entre todos vayamos aportando inquietudes, propuestas, opiniones, conocimiento, dudas, ¿no? Aunque no lo coloqué ahí, dudas para la mejora de los aprendizajes. No hay otro fin que aprendamos juntos, ¿no? Nadie lo sabe todo y nadie no sabe nada. Siempre hay algo que aportar y siempre hay algo que preguntar, ¿no? Entonces, con toda la confianza vamos buscando que compartamos nuestras habilidades, nuestros conocimientos por medio de esos espacios abiertos. Ese es el primer espacio abierto de 8 espacios abiertos que tendremos durante el módulo de argumentación, módulo número 5, ¿no? Y recordarles, ¿no? Que aquí lo que necesitamos es una participación activa. Me dio gusto que todos nos presentáramos. Eso es parte de estos requisitos que nos piden para poder otorgarle la participación activa. Ya con la presentación y lo que sigue, bueno, pues me gustaría que también ustedes opinaran, comentaran y más, ¿no? Pues vamos creando este clima de confianza. Y pues nos encontramos igual con el propósito del módulo. ¿Qué vamos a hacer o qué buscamos durante todas estas 4 semanas? ¿A qué queremos llegar? ¿Qué es lo que deseamos encontrar? Pues para eso tenemos el propósito del módulo número 5. Y va a ser elaborar, evaluar, debatir, ¿no? Elaborar argumentos, evaluar argumentos y debatir argumentos para facilitar la negociación y la resolución de problemas mediante la toma de decisiones, ¿no? Y propuestas consensuadas con una actitud crítica responsable en diferentes contextos, ¿no? Por eso lo de la presentación, porque cada quien pertenece a un lugar en específico y me pareció bueno que lo hayan comentado. ¿Por qué? Porque todo va a ser diferente o todos tenemos una perspectiva diferente. Y aquí nos piden que esto nos va a servir para toma de decisiones, para que seamos críticos, para que generemos propuestas y pues, nos facilite la negociación y la resolución. Entonces, la argumentación es prácticamente eso, tratar de llegar a una negociación, tratar de llegar a una resolución de problemas en función de un análisis y así pues tomar las mejores decisiones posibles que tengamos de manera crítica y de manera respetuosa. El no quedarnos nada más ahí escuchando, viendo, sino que también seamos capaces de presentar o tomar una postura como tal. Ese es el propósito del módulo. Al final, en el octavo espacio abierto para el aprendizaje, haré lo mismo, ¿no? Colocaré el propósito para ver si se alcanzó. Por eso se los presento en este momento, al inicio, para que ustedes vean qué es lo que queremos con cada una de las unidades, qué es lo que buscamos con cada uno de los contenidos que tienen, qué es lo que buscamos con cada una de las actividades integradoras que se van presentando. Esto, todo esto va a buscar que aprendamos, conozcamos, manejemos, ¿no? Adquiramos esa habilidad de elaborar, evaluar y debatir argumentos. Por eso se llama el módulo de argumentación. Luego viene el propósito de la unidad, les comento, no sé si ya revisaron la guía, por eso en la invitación yo les ponía favor de revisar los recursos que propone la plataforma. Y dentro de esos recursos, pues aparece el propósito de la unidad, ¿no? ¿Cuántas unidades tiene este módulo número 5? Tiene 3 unidades, ¿no? Entonces la iremos analizando, revisando, viendo según vayamos progresando. Cada semana iremos viendo una unidad y en la semana número 4 vamos a construir, vamos a concretar todo este conocimiento que iremos viendo, que iremos revisando y en la semana 4 concretaremos con 2 actividades integradores de cierre en la cual pues vamos a aplicar estos saberes, estos conocimientos que se generen. Bien, entonces en esta semana
¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar, ahí viene el propósito de la unidad número 1, construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas en diferentes contextos, ¿no? Cada quien, les mencionaba hace un momento, pertenece a un contexto diferente y cada uno de ustedes tiene una perspectiva diferente de la realidad en la cual pertenecemos, ¿no? No es la misma realidad del Estado de México, de Oaxaca, de Aguascalientes, de Villahermosa, en el caso de un servidor, porque van variando según las situaciones, según los contextos, según su edad, según a lo que se dedican como tal, ¿no? Entonces, por eso mencionan aquí diversos contextos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a distinguir entre opiniones, ¿no? Entre afirmaciones y elaborar esos textos que nos permitan proyectar el desarrollo de esas habilidades que se proponen, ¿no? Que se proponen. Pues ahí está el propósito de esta unidad. No nos perdamos. Toda esta semana trabajaremos o se trabajará en ello. Todas las actividades que ustedes tienen en la plataforma giran en torno a esta unidad número 1. Y ese es su propósito, construir argumentos. ¿Bien? Nuestro trabajo, pues ahí está. Durante esta semana se espera que redactes un ensayo. Va a ser donde me voy a enfocar el próximo viernes sobre el ensayo. Hay que reconocer los elementos del argumento y del ensayo para que escribas el tuyo. Entonces tú tienes que escribir un ensayo. Y en la primera actividad integradora vamos a ver que hay que aprender a distinguir entre opinión, afirmación y argumentación. Entonces, por eso en este espacio abierto, el primero, me voy a enfocar a la revisión de la comprensión de los conceptos de opinión, argumentación y afirmaciones, ¿no? Como para que tengamos claro que estos elementos son los que van a construir o los que van a ser parte del ensayo argumentativo. Entonces, para poder llegar a un ensayo argumentativo necesitamos conocer cuál es la estructura o cuál es la diferencia que hay entre cada uno de estos elementos que ya he mencionado, ¿sí? Entonces, vamos a darle continuidad. ¿Qué se busca con las actividades? Distingue entre argumentos, opiniones y afirmaciones. De hecho, hay una lectura que hay que hacer ello. Luego examina los elementos sintácticos del párrafo argumentativo. ¿Cómo está estructurado un argumento? Elabora escritos con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo. Introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión. Prepara de manera oral y escrita la defensa y el sustento de su ensayo o del ensayo. Aquí, al expresar o al decirnos que hay que defenderlo o hay que exponerlo de manera oral, es porque pues está pidiendo un audio, ¿no? Y de manera escrita es porque tienen que redactar su trabajo, su ensayo y pues defenderlo y sustentarlo. Importantísimo el sustento de aquello que nosotros vayamos a afirmar o de aquello que nosotros mañana vayamos a presentar. Bien, pues llega el momento de las dudas y los comentarios. Yo les he en el mensaje para este espacio abierto, pues les recomendaba, ¿no? Que revisaran las lecturas, los videos, que revisaran los recursos que propone la plataforma, de tal manera que, bueno, cuando viniesen a ese espacio, pues ustedes preguntaran con toda la confianza si hay alguna palabra que no le hayan sentido o sea muy confusa, porque sí hay algunos términos muy parecidos, muy confusos. En ese sentido, bueno, pues creo que es el momento y es el espacio de preguntar. Considérese que después de que ustedes pregunten, y si no hay preguntas, pues a mí me tocaría preguntarles a ustedes de manera directa, como para hacer un poco más dinámica este encuentro y para que también, bueno, pues podamos compartir, ¿no? No tiene otro fin ni evaluarlos ni nada, sino que compartamos, que platiquemos, que opinemos, entre otros, ¿no? Pues adelante, alguna duda o algún comentario o alguna opinión sobre los contenidos de esta unidad número 1, de algún archivo que hayan leído, adelante, ya sea por el chat o ya sea que abran su micrófono. Con toda la confianza del mundo, les escuchamos. Ok, ya nos está preguntando por acá su compañera Elia, ¿no? Elia nos pregunta, nos dice, no entiendo bien cómo conocer la tesis central del ensayo, ¿no?
Un ensayo, normalmente, comúnmente, sobre todo los ensayos argumentativos, vamos a encontrar la tesis a veces en el título y también en el planteamiento del problema, ¿no? En el planteamiento del problema. Ahí vamos a identificar la tesis central. Cuando nos referimos a una tesis, nos referimos a una afirmación, ¿no? A una afirmación. A una afirmación que queremos ir comprobando en la medida en que vamos desarrollando nuestro ensayo, ¿no? En la medida en que vamos desarrollando el ensayo. Recuerden que un ensayo argumentativo lo que intenta hacer es, pues, convencernos o persuadirnos para que nosotros terminemos con la misma idea o para que nosotros concluyamos al final y nos sintamos, pues, hasta cierto punto convencidos, ¿no? Convencidos de lo que nos proponen en el ensayo, ¿no? Entonces, hay ensayos literarios, hay ensayos científicos, hay ensayos, narrativos, en ese caso hay ensayos argumentativos que son los que nos interesan a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico yo la tesis central de cualquier tipo de ensayo? Normalmente está en el título o si no en el planteamiento del problema, ¿no? Porque empiezan a manifestarnos un problema que poco a poco lo van desarrollando y que al final pues van generando conclusiones y van a decir, no, no sé, por ejemplo, puedo decir, bueno, un ensayo sobre el tema va a ser el calentamiento global, por poner un ejemplo. El problema o la tesis central va a ser las pocas políticas de los países más industrializados como causa del calentamiento global. Entonces, yo estoy afirmando ahí que los países más industrializados no están cumpliendo con los objetivos o con las prerrogativas para cuidar el medio ambiente. Entonces, esa es la tesis central. Todo va a girar, o todo lo que van a escribir va en función de comprobar que los países más industrializados no están cumpliendo y por eso están generando o se está incrementando el calentamiento global. Es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis central? Los países más industrializados no están colaborando en contra del calentamiento global. Es un ejemplo, ¿no? La violación de los derechos de los niños ante la adopción de parejas del mismo sexo. Ese es como mi problema, mi planteamiento del problema, ¿no? Porque yo puedo colocarle el tema de el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema es que me parece o yo considero que están violentando los derechos del niño al aceptar que personas del mismo sexo adopten a niños, por poner otro ejemplo. Y yo puedo presentar todos los argumentos, pero todo va a girar en torno a eso, ante mi conformidad o mi inconformidad de que personas o la unión de dos personas del mismo sexo tengan ese espacio ante la ley de adoptar a los niños. Y yo considero que se está violando los derechos de los niños y que no se está considerando su autonomía, por poner otro ejemplo. Entonces, así vamos identificando las tesis centrales. No sé si me expliqué, Jessica. Perdón, era la pregunta de Elia, ¿verdad? Elia, muy bien. No sé si me expliqué, Elia, adelante. Ya sea que me escribas o ya sea que me respondas. ¿Sí me expliqué cómo identificar? ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok, qué bueno. Gracias, Jessica. Viene otra pregunta. La pregunta lo hace Jessica. ¿Cómo podría escribir con argumentos adecuadamente para sustentar opiniones? ¿Cómo escribo con argumentos? Bueno, pues va a ser el tema que ahorita voy a desarrollar o que voy a platicar. Para empezar, voy a empezar con las preguntas, ¿no? Para empezar, tenemos que tener muy claro, ya expliqué ahorita con su compañera, Elia, que es una tesis, ¿no? Entonces, es lo mismo una tesis, una afirmación, una proposición, una afirmación, podríamos decir que un juicio, son conceptos sinónimos, ¿no? Sinónimos. Y una afirmación también puede ser considerado como una idea, ¿no? Cuando yo tengo una idea, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a una representación mental
sin afirmar nada de ella ni negar nada de ella. Pero cuando yo tengo un juicio, ahí sí voy a afirmar algo o voy a negar algo de una idea. Por ejemplo, yo puedo decir, los fines de semana son los días más concurridos en los centros comerciales. Esa es una afirmación. Esa es una tesis, ¿no? Esa es una tesis. Entonces, esa tesis, si yo fuese comerciante, me serviría para presentar otra tesis o otra afirmación o otra proposición, llámese como quieran ustedes llamarle, y yo diría, por lo tanto, si abro mi negocio más temprano en fines de semana, tendré mayor visita, ¿no? Tendré mayoría de clientes, ¿no? Los clientes me van a visitar más que durante la semana, el resto de la semana, porque ya hice una primera afirmación, ¿no? Porque en los fines de semana se está diciendo que hay mayor afluencia en los centros comerciales. Por lo tanto, yo como comerciante debo de abrir más temprano para que tenga más afluencia de estas personas que visitan. Por lo tanto, podría yo llegar a la conclusión, ¿no? Y ya estoy empezando a argumentar, ¿no? A la conclusión de que las ventas se incrementan en los fines de semana. Por lo tanto, las ganancias más fuertes están en fines de semana. Por lo tanto, es conveniente tener suficiente mercancía durante los fines de semana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando un sinnúmero de afirmaciones o juicios o proposiciones o tesis que van ayudándome a llegar a conclusiones. ¿Cuál fue mi última conclusión? De que debo de tener mayor mercancía en los fines de semana. ¿Por qué? Porque hay ganancias, porque hay mayor afluencia de personas, ¿no? Porque hay buena venta los fines de semana. Entonces, ahí estoy presentando varias proposiciones, varias tesis que me están llevando a una conclusión. ¿Con cuál proposición o con cuál tesis empecé? Con la tesis de que en los fines de semana los centros comerciales tienen mayor afluencia. Esa fue mi primera tesis. Entonces, todas las demás me llevaron a adquirir otras tesis y a eso se le va a llamar, pues prácticamente argumentación. Ahí tenía yo una pregunta preparada para ustedes, por si no me preguntaban, pero ya vi que sí me preguntaron. Eso es bueno. ¿Una opinión es un razonamiento? ¿Podríamos decir que una opinión es un razonamiento? ¿Quién me puede responder? Lo que se les ocurra. Aquí no voy a decir si está bien o si está mal. Solo respondan según ustedes consideren. Adelante. Ya nos responde Elia, sí, ya que puede resolver el planteamiento. Una opinión es un razonamiento. Muy bien, muchas gracias, Elia. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Recuerden que aquí, pues bien, es bienvenida, ¿no? Su opinión como tal, ¿no? Ya hacemos las aclaraciones según vayamos avanzando. La otra pregunta, ¿una afirmación es un argumento? Quien guste responderla con toda la confianza. ¿Una afirmación es un argumento? Esto va muy relacionado con la pregunta de Jessica. Nati, Fabiola, con toda la confianza, sin pena ninguna, sin temor a equivocarse. Yo diría que sí, porque la afirmación es está de acuerdo o desacuerdo el ordenador de presentar como cierta o busca defender el apoyo de otros elementos del argumento. Muchas gracias, Jessica. Gracias por tu intervención. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces aclarando. Una opinión es un razonamiento. Para opinar, razonamos. Pues para opinar a veces sí razonamos, ¿no? Yo puedo decir, bueno, la película está fea, la de Black Panther, ¿no? ¿Cómo se llama?
la película Wakanda Forever, ¿no? Wakanda por siempre. Es pésima la película. Esa sería mi opinión, ¿no? Pero a la vez puede ser una afirmación, ¿no? Es decir, no me gustó, punto. Esa es una opinión, ¿no? Entonces, en función de qué digo, probablemente de mi apreciación, ¿no? Yo aprecié la película y me pareció muy larga, me pareció, etcétera, lo que yo quiera decir. Entonces, pero una vez que yo empiezo a decir, podríamos decir que empezamos a argumentar y como bien decía su compañera Jessica, ¿no? En una sola afirmación, eso sí que quede claro, una sola afirmación, ese no podría ser considerado como un argumento, porque una sola afirmación, pues no me dice más, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el Buen Fin es una trampa para gastar sin sentido. Esa es mi afirmación. El Buen Fin es una estrategia para gastar sin sentido. Eso es lo que estoy afirmando yo. Entonces, mientras yo no diga por qué estoy diciendo esto, pues se queda en eso, en una simple afirmación. Pero si yo empiezo a decir por qué lo considero como una estrategia para gastar sin sentido, entonces voy a empezar a argumentar. ¿Sí me explico? Entonces, una sola afirmación por sí sola no puede ser considerado como un argumento. Solo es una simple afirmación, ¿no? Solo es una simple afirmación. Entonces, cuando ya hay muchas afirmaciones que van hiladas o van entrelazadas, podríamos decir que ahí sí ya empieza a darse la argumentación. Entonces, cuando nos pregunta Jessica, por ejemplo, ¿cómo podría escribir con argumentos adecuadamente para sustentar opiniones? Pues esta primera opinión, como por el ejemplo que puse de la película, pues yo podría decir, a mí no me gustó, está muy larga, punto. Ya di un segundo argumento. Primero dije que la película no me gustó, pero luego al decir que está muy larga, pues ya empiezo a presentar una especie de argumentación, ¿no? Y puedo empezar a decir más cosas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza ya la argumentación. Entonces, para que lo tengamos bien claro. ¿Y cómo lo sustentamos? Entonces yo podría decir, ¿no? Con respecto a la afirmación del Buen Fin. Yo puedo decir, miren jóvenes, yo considero que el Buen Fin es una estrategia para gastar sin sentido. ¿Por qué? Porque según estudios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dicen que los únicos que compran en esa temporada del Buen Fin son los, no sé, por poner un ejemplo, todo eso es ficticio, son solo los burócratas y los que tienen trabajos fijos, porque aquellos que tienen trabajos informales pues su capacidad adquisitiva no es suficiente como para gastar en esta temporada. Ese es mi primer argumento. Y lo estoy tomando ¿de dónde? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por poner un ejemplo, ¿no? Según estudios de este evento que tiene anualmente nuestro país, se supone que hay una derrama económica, pero los beneficiados son las empresas, los empresarios, las grandes empresas. Realmente los comerciantes las pequeñas y medianas empresas no tienen suficiente ganancia, sino solo los fabricantes son los que tienen. Entonces, al fin de cuentas, es una estrategia para gastar sin sentido, ¿no? Según encuestas de la psicología, nos dicen que el ser humano tiene mucha satisfacción y genera mucha dopamina o mucha alegría o mucha felicidad solo el gastar por el gastar o hacer las cosas porque las demás personas lo hacen. Por lo tanto, ahí hay otro sustento donde nos dice que pues no tiene ningún sentido gastar en el Buen Fin. Entonces, así se sustenta o así podríamos sustentar nuestros argumentos o nuestras opiniones y luego tienen razones de ser. ¿Sí me expliqué, Jessica? Entonces, si yo voy a hacer una afirmación, tengo que buscar una información hasta cierto punto fidedigna que coincida o que tenga una consecuencia o una hilación con la afirmación que yo estoy haciendo, ¿no? Con la afirmación que yo estoy haciendo. No sé si me expliqué, Jessica. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer entonces en el trabajo que les están quedando, que están dejando, ¿no? Hay que hacer una lectura y en esa lectura hay que empezar a identificar cuál es una opinión, cuál es un argumento y cuál es una afirmación, ¿no? Entonces ya ahorita acabo de explicarles, ¿no? Cuando tenemos una afirmación, cuando tenemos una opinión, bueno, cuando está libre
o cuando es una sola expresión, con miras a ser criticada o a no ser criticada, o a ser rebatida o no ser rebatida, ¿no? Entonces yo digo, ¡ay, cómo hace calor aquí en Tabasco! ¿No? Es una opinión, ¿no? No soporto el calor de Tabasco. Una opinión donde pues, no tiene sentido contradecirle o contradecirme, no tiene sentido buscar otros argumentos para refutar, porque tampoco lo exige o tampoco se pide, ¿no? Tampoco se pide. Entonces, es como si yo les preguntara, a ver, ¿qué opinan ustedes acerca de el partido de fútbol que va a tener México el próximo martes a las 10 de la mañana? ¿Cuál es su opinión de el desempeño que tendrá la selección? ¿Cuál es su opinión? Entonces, ustedes pueden expresar libremente y decir, mira, a mí no me gusta el fútbol, así que no me pregunten. Es su opinión, no, no me gusta. O más de alguno dirá, no me acuerdo a quién le gusta el fútbol, que hace rato escribió, dirá, no, pues la selección que se envió está pésima, si no, ya vimos los resultados que tuvieron ahorita con Suecia, creo que jugó y perdió 2-1. Realmente, ¿cómo es posible que se lleven a los veteranos como seleccionados cuando hay muchos jóvenes que tienen oportunidad para estar en la selección mexicana? Tu opinión, ¿no? Una opinión. Entonces, no me gustó, no, la selección está pésima, no va a servir, punto. Si yo tomo ese tema y empiezo a sacar, no sé, alguna investigación de los noticieros de deportes, sí, de todas las encuestas acerca de los partidos ganados y perdidos de México en los mundiales, de los directores técnicos de la selección mexicana que hasta dónde llegaron, cuánto entrenaron, cómo entrenaron. Entonces, si yo empiezo a obtener toda esa información y la empiezo a utilizar para confirmar o para hacer una tesis de que la selección mexicana en este Mundial de Qatar 2022 no va a tener buenos resultados por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, ya empiezo yo a argumentar. Ya no se queda en el nivel de opinión, sino se eleva al nivel de argumentación. ¿Y dónde van a estar mis fuentes? Bueno, pues puede ser una fuente hemerográfica, ¿no? Los periódicos, ya sean digitales o físicos, ¿no? Algunos archivos que se tengan, algunos videos. Entonces, eso pueden servirme para fundamentar mi tesis de que la selección mexicana en este mundial simplemente no dará el ancho, ¿no? Entonces, por poner otro ejemplo. Entonces, aquí en la diapositiva que les colocaba y las preguntas que yo le hacía era para que distingamos o hagan la distinción entre los diferentes términos. Un juicio, una tesis, una proposición, una afirmación va a ser considerado como algo que yo planteo, ¿no? De manera categórica y que, pues a lo mejor me puedan pedir una respuesta ante esa afirmación, ¿no? Ante esa afirmación. Entonces, son sinónimos esos términos, ¿no? Una afirmación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en la argumentación? Cuando argumentamos, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos con la argumentación? ¿Qué queremos hacer o qué buscamos cuando argumentamos? Oye, tú te comiste todo el pastel que había en el refrigerador. ¿Cómo es posible, Fabiola, que te lo hayas comido? Nos preguntan en casa por poner un ejemplo bastante práctico, ¿no? ¿Qué dirías? Fabiola, ¿qué dirías tú si te culpan de comerte una rebanada de pastel que estaba en el refrigerador? Ya sea que me escribas o ya sea que me respondas por el chat. Bueno, pues ya abandonó la... ¿Quién abandonó la llamada? Bueno, ok. Nati abandonó la llamada. ¿Por qué o para qué? ¿Por qué argumentamos? Diría que yo no fui, muy bien, ¿no? Diría que yo no fui. Pero si es que yo te vi cerca del refrigerador, ¿qué me dirías ante eso? Sí,
Yo estaba cerca del refrigerador, pero no abrí el refrigerador, ni sabía que había. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de convencer de que yo no realicé tal actividad, ¿no? ¿No? Que solo fui a tomar un jitomate, exactamente, ¿no? Y empiezas a presentar todas las posibilidades que puedan encerrarte o puedan llegar a qué? A una especie de verdad, a una especie de conclusión. Entonces, por eso coloco ahí, ¿no? Disculpe si me salgo y vuelvo a entrar, es que mi internet. Sí, no te preocupes, Nati. No, 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 no te preocupes. Gracias por tu participación igual y por tu aportación. Entonces, si nosotros argumentamos es porque queremos convencer, ¿no? Tal vez de algo que no hicimos, o tal vez de algo que sí hicimos, o tal vez de algo que queremos aclarar, ¿no? Eso, convencer. Gracias, Fabiola. Eso, convencer, ¿no? ¿Qué pasó con el caso, por ejemplo, de Ariadna, cuando le preguntaron al homicida? Pues en un principio él decía que pues se había ido en taxi, ¿no? Entonces cuando lo encararon y le presentaron los videos, pues ya no tuvo más que argumentar. Ya no había argumento porque lo habían descubierto. Y ayer, antier, creo que ya declaró que sí, que él fue y tiró el cuerpo. Entonces, mientras tanto, él podría, perdón, podría haber argumentado lo que quisiese, con tal de convencer tanto a la opinión pública como a la justicia de que él no había sido el feminicida, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, llegar a una especie de verdad, llegar a una especie de convencimiento, y esto los vamos generando poco a poco hasta que tenemos certeza, ¿no? Hasta que tenemos certeza y pues hasta cierto punto buscamos la verdad, ¿no? Son las 8:42 y todavía me falta bastantito. Bueno, pues ahí están, ¿no? Los términos que son sinónimos, pues normalmente en argumentación vamos a encontrar estos términos como la proposición, como las conclusiones, las premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas son todas esas proposiciones o todas esas tesis que anteceden a la conclusión, ¿no? Si, por ejemplo, recuerden hace rato el ejemplo que les coloqué. Les dije, bueno, hay buena venta en los fines de semana. Premisa 1. Premisa 2. Es importante tener suficiente abasto los fines de semana. Premisa 3. Es importante o es necesario madrugar para abrir temprano la tienda o el comercio en los fines de semana. Premisa 4. Premisa 5. El número de personas o de afluencia durante los fines de semana es alto. Por lo tanto, el número, ya sería mi conclusión. Todas esas afirmaciones anteriores van a ser consideradas como premisas, porque ellas me van a llevar a concluir que va a haber muy buena venta el fin de semana, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros premisas, a todas aquellas afirmaciones que anteceden a una conclusión, ¿no? Todas esas premisas que presentaron de que, bueno, es que yo fui por un jitomate, fui a buscar un vaso de agua, estuve cerca del refrigerador porque estaba yo barriendo, limpiando. Bueno, todas esas podrían ser consideradas como premisas hasta que se llegue a la conclusión de que, por lo tanto, yo no fui porque no sabía que había una rebanada de pastel en el refri. Esa es la conclusión. Entonces, todas las anteriores van a ser consideradas como premisas. Y lo mismo van a hacer ustedes en su ensayo, ¿no? Si ustedes van a tocar algún tema, ya sea libre o ya sea un tema que les determinen, pues ustedes tendrán que buscar afirmaciones e información que sustente aquellas afirmaciones y lleguen a una conclusión de la cual pues voy a hablar el viernes respecto del ensayo. Entonces ahorita estoy hablando sobre argumentación, sobre afirmación, sobre opinión, ¿no? Por ahí aparece un término que se llama inferencia. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es como una deducción, ¿no? A la cual yo llego, ¿no? Por medio de, pues, una primera verdad, ¿no? Por una primera verdad. Por ejemplo, si yo digo, este, todos los, todos los hombres son machistas. ¿Es verdadero o es falso? Aquí ustedes van a inferir, ¿no? A eso se le llama inferencia. Todos los hombres son machistas. ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe para participación activa? Falso, ya sí, Jessica, falso. Fabiola dice que es verdadero. Elia, Nati, verdadero o falso, todos los hombres son machistas. O todos los hombres son misóginos. Dice Fabiola Ortiz que es verdadero, dice Jessica que es falso, Elia Hernández dice que es falso. Muy bien. ¿Por qué es falso, Jessica?
y Elia, ¿por qué es falso? Jessica, Elia y Natalia, las tres dicen que es falso. Adelante, porque alguna de ustedes, quien guste responder con toda la confianza, ¿por qué es falso? Porque todos los hombres son misóginos o machistas y machistas, porque es falso. Adelante, Jessica. Bueno, en mi opinión es porque a lo mejor hay hombres que son muy machistas ofendiendo mujeres y en otra, viendo en otro punto de vista, hay hombres que consideran y amablemente a las mujeres, pero no son todos. Bien, muchas gracias, Jessica. Perfecto. Entonces, a eso le llamamos nosotros inferencia. Por ahí, porque conozco hombres que no se comportan de manera. Muy bien, Elia, gracias. Entonces, ahí vamos viendo. Fabi, tres contra una, Fabi, no, está bien. Miren, pues tienen razón, ¿no? Aquí a eso le llamamos inferencia porque de una afirmación, al decir todos los hombres son machistas o misóginos, deducimos que eso es falso, porque lo que nos comenta Jessica, ¿no? Pues no todos los hombres son machistas, más de alguno ha de haber, ¿no? Eso porque no todos son iguales y hay muchos que piensan y se comportan exactamente. Entonces, es falso. Por lo tanto, ese argumento o esa premisa es falsa. No todos los hombres. Ah, bueno, si yo digo algunos hombres son machistas, ah, bueno, esa sí es verdadera. Entonces estoy infiriendo a partir de las palabras que yo utilizo. Y a veces cometemos ese error cuando argumentamos o cuando opinamos, ¿no? O sí, cuando opinamos y decimos, ah, es que todos los morenistas son chairos o todos los del partido de Morena son ignorantes o todos los del PAN son corruptos, o todos los políticos, etcétera, ¿no? Como que erramos al usar esos conectores o esos términos. Entonces, tener cuidado, como lo hicieron hace un momento, y decir, ah, bueno, no todos, algunos, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí podemos encontrar, y a eso le llamamos inferencias. Partir de un juicio universal para deducir si es verdadero o si es falso, ¿no? Premisa, proposición, juicio, tesis y afirmación es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Es decir, son sinónimas, son sinónimos estas palabras en este contexto de argumentación, para que no nos perdamos o no nos confundamos, ¿no? Bueno, entonces dándole continuidad a las diapositivas que tengo, que me faltan muchas, pues hablamos del texto argumentativo, tiene una gran importancia. ¿Cuál es la finalidad? Como bien mencionábamos en los ejemplos anteriormente, ¿no? Pues es convencer. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su ensayo, pues lo que van a hacer es convencer a su lector, que en este caso voy a ser yo, que voy a revisar el trabajo y ustedes tendrán que convencer, tendrán que presentar argumentos válidos, tendrán que presentar afirmaciones convincentes para que pueda decir, ah, bueno, tienen razón. La tesis que están presentando, las proposiciones que están presentando, las afirmaciones que están presentando son verdaderas, ¿no? Son verdaderas y están bien articuladas o están bien ordenadas de tal manera que me convencieron, ¿no? Entonces, ese es el objetivo o ese es la finalidad de un texto argumentativo, a diferencia de los textos literarios que ya vieron, de los textos narrativos que ya vieron. Pues un texto argumentativo tiene esa finalidad de convencer, de presentar suficientes argumentos para que yo pueda llegar a una conclusión verdadera, ¿no? Por eso ahí lo mencionan, ¿no? El objetivo último es convencer a nuestro interlocutor a través de las palabras y de un uso apropiado del lenguaje, de la idoneidad, de un juicio o una idea propia, ¿no? O de una idea propia. El logro de ese objetivo depende de gran medida de cómo lo hagamos y para ello, pues la lengua dispone de distintos recursos. Pues ahí están, ¿no? Algunas expresiones que nos pueden servir para generar una opinión, ¿no? A mi juicio, ¿no? Puede ser una palabra que nos indique que es una opinión. En mi opinión, ahí es bastante clara, me parece que ahí es una opinión. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar la actividad, pueden usar o pueden revisar a ver si no aparecen esas expresiones. Comúnmente esas expresiones la usan para introducir una opinión, ¿no? Entonces, como el objetivo es distinguir entre opinión, argumento y afirmación, pues ahí ustedes tienen esta lista de palabras que podría ayudarles para que distingan entre una opinión, ¿no? Normalmente aparece así. Me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que,
son expresiones consideradas para expresar una opinión. Luego tenemos algunas expresiones donde ya aquí, pues ya cuando yo hablo de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ya podríamos decir que empieza a darse una especie de argumentación, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezo a dar razones de, estoy de acuerdo con por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, por cada, por esto, por esto, por esto, por esto, podríamos decir que hay una argumentación, ¿no? Resulta convincente que esto y esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, una serie de afirmaciones que van a sustentar o que van a darle fuerza a mi primera afirmación, ¿no? Entonces, cuando estoy de acuerdo, puedo usar esas expresiones. Es lógico que si pasa esto, es porque esto, por el otro, por aquello, etcétera, ¿no? Es justo que por esto, el artículo tal, etcétera, ¿no? Es bueno que, o es natural que la persona se comporte así por esto, por lo otro, por aquello, etcétera. Entonces ya empiezo a argumentar. Entonces, si las expresiones empiezan con estos conectores o con estas frases, pues, podríamos decir, o estas expresiones, podríamos decir que pues ya empieza una serie de argumentación, porque empieza a dar explicaciones y eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que empieza la argumentación. O cuando nos negamos, decimos todo lo contrario, es absurdo que usted piense así, dado que esto, lo otro, aquello y aquello es así. Y también podemos convencernos de ello, porque en el artículo tal, o en la lectura tal, o en el libro tal dice lo siguiente, etcétera, ¿no? Esas expresiones de desacuerdo también pueden funcionar para identificar una argumentación, ¿no? Es incomprensible que no entiendan que este que las compras compulsivas son negativas para la economía de las personas con bajos recursos, etcétera. Y empiezo yo a explicar por qué. Pues es una argumentación, aunque se está presentando un desacuerdo como tal, ¿no? Bueno, pues aquí hay un ejercicio así rápidamente, ¿no? ¿Cómo reaccionaría ante las siguientes opiniones? ¿El aspecto físico de una persona tiene que ver en su carácter? Yo creo que estoy de acuerdo. ¿Por qué? Para nada es así. ¿Por qué? ¿Los perros son más fieles que la mayoría de las personas? Entonces, sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, al empezar a expresar por qué sí y por qué no, pues prácticamente podríamos decir que vamos a argumentar. ¿La ropa de marca es de mejor calidad? Sí, no, ¿por qué? ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dicen? ¿Por qué lo dicen? ¿Para qué lo dicen? ¿Bajo qué sustento se está mencionando que la ropa de marca es de mejor calidad? ¿Siempre la ropa de marca es de mejor calidad? ¿O no todas las marcas tienen buena calidad? ¿Cuáles son las marcas quién determina qué es la buena calidad? ¿El cliente? ¿El mercado? ¿El gobierno? ¿Cómo se determina la ropa de marca para designar que es de mejor calidad? En las redes sociales puede hacer muchos amigos sin correr riesgo, ¿verdadero o falso? Sí se pueden hacer muchos amigos sin riesgos, no se pueden hacer muchos amigos sin riesgo. ¿Por qué se dice que hay riesgo? ¿Cuándo hay riesgo? ¿Cuándo no hay riesgo? ¿Cuáles son las redes sociales más seguras? ¿O ninguna red social es segura? Entonces, todas estas preguntas nos permiten pues ir armando nuestra argumentación, ¿no? Entonces aquí depende de cada quien de cómo va investigando, qué va buscando para ir presentando sustentos ante un texto argumentativo, ¿no? Alguien que pueda decir, no, pues yo quiero hacer un texto argumentativo sobre el horóscopo de una persona, dice mucho de su personalidad. ¿Puede el horóscopo determinar la personalidad? ¿Puede el horóscopo determinar el destino de las personas? Sí, no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Entonces, pues de este modo podemos nosotros argumentar, ¿no? Entonces, tomar en cuenta ahí estas partes. Y para ir cerrando, bueno, pues ahí les presento las rúbricas de las actividades que hay que hacer. Nos piden descargar un documento y se solicita que se respondan 6 preguntas que se planteen, ¿no? Reconoce la tesis central del ensayo, fue una de las preguntas de ustedes. ¿Cómo reconozco la tesis? Hay que ver el título y hay que ver cuál es el problema que se está planteando, ¿no? A veces en el título viene, a veces no, pero cuando empezamos a ver que están siendo repetitivos o que están siendo muy enfáticos en algo, bueno, quiere decir que esa es la tesis central, ¿no? Identifica 3 argumentos dentro del ensayo en los que distingan las partes de forma adecuada, ¿no? ¿Qué afirmó primero, qué afirmó después y qué conclusión tuvo? Así distinguiremos argumentos dentro de un texto.
identifica de manera correcta la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana, ¿no? Y lo expresa con precisión. Argumenta adecuadamente una opinión sobre cuál es una de las características del mexicano considerando sus premisas. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Aquí te están pidiendo que argumenta adecuadamente una opinión, ¿no? Pero aquí es una opinión tuya. Muchos han cometido la falta de colocar una opinión de la lectura o del texto que están analizando, ¿no? Aquí te están preguntando, argumenta adecuadamente una opinión sobre cuál es una de las características del mexicano, según tú, ¿no? Y redacta un párrafo en el que se integran los argumentos sobre las características principales del mexicano, lo hace de manera precisa y es congruente con el argumento que se construyó. Eso con respecto al aspecto cognitivo, el aspecto actitudinal, emplea eficientemente la tecnología, pues yo creo que la mayoría lo hace, atiende en su totalidad a las instrucciones, pues es importante leerlas, y utiliza correctamente el espacio para que lo suban en tiempo y forma, no se atrasen, organiza la información de manera clara, coherente y precisa, atiende las normas para la comunicación, ser muy respetuosos de las normas de etiqueta es de vital importancia, ¿no? No contiene errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Mucho cuidado con ello porque también pues, es penalizado si aparecen algunos errores. Luego, el pensamiento crítico distingue de manera precisa los distintos argumentos que plantea Octavio Paz. Por eso hay que buscarlos, hay que leerlo. Hay que leerlo y hay que ir lentamente viendo dónde hace afirmaciones y cuáles son las conclusiones en la cual tiene. Distingue de manera precisa la diferencia entre argumento, opinión y afirmación. Eso fue lo que vimos o lo que platicamos ahorita. Cuándo es un argumento, cuándo es una opinión y cuándo hay una afirmación. Examina y reconoce los elementos sintácticos del párrafo argumentativo y redacta de manera estructurada los elementos de un argumento. Entonces, pues considerar eso, ¿no? Si ustedes nada más me colocan una expresión o una proposición, entonces no se tomará como un argumento, porque una sola expresión no es un argumento. Un argumento es un conjunto de tesis, un argumento es un conjunto de proposiciones, un argumento es un conjunto de afirmaciones hiladas o conectadas que me llevan a una conclusión. Entonces, por eso ese último punto es importante. Redacta de manera estructurada los elementos de un argumento. Quiere decir que deben de ser varias afirmaciones entrelazadas hasta llegar a una conclusión, ¿no? Hasta llegar a una conclusión. No sé si hay alguna duda antes de concluir. Con toda la confianza pregunten, con toda la confianza respondemos, ¿no? Adelante si hay alguna duda o alguna pregunta, o si les dejé más confundidas o confundidos, también me dicen. ¿Ninguna duda? Muy bien, gracias Fabiola. Muchas gracias Nati. Muchas gracias. Jessica. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Pues ahí está, la importancia de opinar, argumentar y afirmar en un diálogo radica en que cada uno proponga la justificación de sus dichos o de sus ideas, ¿no? Es decir, argumentar es eso, justificar lo que yo estoy diciendo, dar razones de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Dar razones de lo que yo estoy escribiendo, de lo que yo estoy expresando. Podríamos afirmar que cada uno es responsable de lo que dice y comenta. En eso radica la libertad de expresión, en la corresponsabilidad de los interlocutores. Podría concluir de esa manera, pues argumentar, pues es eso, justificar y ser responsable de lo que yo digo, ¿no? Es decir, yo estoy diciendo esto por esto, por esto, por esto. Ah, bueno, eso es argumentar. Eso es ser responsables. No afirmar algo y luego no defenderlo, no justificar, ¿no? Para que pues igual lo tengamos presente. Pues les agradezco mucho que hayan asistido, me da mucha pues alegría, me quedo satisfecho porque pues realmente el hecho de tener su participación, el hecho de tener su presencia, pues igual motiva a uno a comentar, a compartir, ¿no? Con ustedes. Hay algunas ocasiones donde no se conecta nadie o no asiste nadie, ni a veces pues no hay con quién comentar. Me dio mucho gusto igual sus participaciones, estuvieron muy bien, les agradezco y como les dije en un principio, creo que es un espacio pues bastante cerrado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues nada más estamos nosotros y eso pues les debe de generar confianza, no, aquí no nos
ni nos burlamos, ni comentamos, ni nada por el estilo, sino al contrario, pues estamos para ayudarnos entre todos. Pues pasen muy buenas noches, tengan buen descanso y pues su servidor, el maestro Francisco, el asesor virtual del maestro Francisco Hernández de la Cruz, pues les desea pues muy bonita noche, muy buen descanso. Gracias y pues a descansar. Gracias, Jessica. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Gracias. Nos vemos el viernes, primeramente Dios. Bonita noche.